¿Cómo sucede la fotosíntesis? La fotosíntesis sucede en dos procesos. Una fase llamada luminosa, una fase llamada oscura. Ahora, se llaman así porque la primera etapa necesita del estímulo luminoso. Toda la fotosíntesis se inicia ahí. El resto ya no necesita luz, solo para empezar. Pero se la divide así, fase luminosa y fase oscura. Este es el esquema muy sencillo de un cloroplasto. Así más o menos se ve con microscopio electrónico. Ahora se sabe lo que tiene, ¿no? Ahora se sabe cómo es el cloroplasto. Ya hay muchos estudios. Con el tiempo los estudios han ido haciendo más precisos, nuevas evidencias, nuevos descubrimientos, ¿no? Cuando un estudioso Blackman, empezando el siglo XX, 1905, 1910, él propone que hay dos etapas, una luminosa y una oscura. Él se da cuenta que solo la primera etapa necesitaba luz. Solo la primera etapa para iniciar el proceso. La segunda etapa, el sol puede estar, la luz puede seguir, pero ya no sería necesario. Lo hizo en laboratorio, ¿no? Apagando, encendiendo luces, aumentando, ¿qué cosa? La frecuencia de que apagar y seguir. Todo un asunto de ensayos, ¿no? Asuntos muy creativos, muy ingeniosos, que han permitido ir descubriendo procesos. Mira, así ha sucedido el asunto. Entonces aquí está un cloroplasto. Mira, el cloroplasto, más o menos, esta es una forma, ¿no? Parece una empanadita. Como te he comentado, hay diferentes formas de cloroplastos. Hay ovaladitos, hay larguitos, hay uno que parece un maní, otro que parece así un pastelito, ¿no? Tiene doble membrana. ¿Se acuerdan? Doble membrana. Por su origen endosimbiótico. ¿Se acuerdan que antiguas cianobacterias fueron fagocitadas por células? Se calcula que se han formado a partir de bacterias gram negativas por la doble membrana. Tienen su propio ADN, varias copias de ADN. Tienen su propio ribosoma, pero no son autónomos, son semiautónomos. Es decir, que van a tener algunas proteínas, pero van a capturar los compuestos que necesitan del exterior, del citoplasma de la célula que la posee. Entonces, este es el esquema de un cloroplasto. A ver qué partes tiene. En la parte interna tiene una especie de discos, uno encima del otro. Como si fuera una fila de monedas. Una moneda, otra. Pueden haber 10, 15, 20, 30 monedas, formando un paquete que se conoce como grana. Esa es la grana. Cada disco, cada moneda se llamaría disco tilacoide. Aquí, mira, ahí está. Ahí se hallan las clorofilas. Aquí están las clorofilas. Ahí, por ahí. Estos puntitos verdes que estoy haciendo representan a las clorofilas. O sea, la clorofila no está en todo lado. Digamos que ahí está incrustada la clorofila en las membranas de estos discos tilacoides. Ahí va a llegar la luz. Ahí se va a romper el agua. Ahí entra el agua y se descompone. De ahí se va a liberar el oxígeno. Esa etapa que necesita luz inicial se llama fase luminosa. Ahí, mira. La parte que está por fuera, todo esto que está por acá, se llama estroma. ¿Y ahí qué cosa va a suceder? La fase oscura. La matriz fluida del cloroplasto, ¿no? De la parte interna, se llama estroma. Y ahí va a suceder qué cosa, la fase oscura. La fase oscura ya no necesita directamente la luz, pero para que suceda la fase oscura, ¿qué cosa tiene que haber? Fase luminosa primero. Esa es una continuación. Luminosa, oscura. Luminosa, oscura. No es que es luminosa y espera. Y más tarde que esté oscura, sucede oscura. No. La fase oscura sucede inmediatamente de la luminosa, inmediatamente después de la luminosa. Porque los componentes formados en la fase luminosa servirán para llevar a cabo la fase oscura. Así se llama entonces. Aquí va a suceder un proceso que se conoce como ciclo de ¿qué? De Calvin o de Calvin-Benson. Y aquí, ¿qué cosa se va a elaborar? La glucosa y otros compuestos orgánicos. Acá, en el estroma. ¿Dónde empieza el proceso? En los discos tilacoides. Los componentes se salen. Luego, ¿dónde se dirigen? A la fase oscura. Ahora te voy indicando cómo sucede ese proceso. Solo es una idea. Entonces, los cloroplastos tienen doble membrana, tienen grana formada por discos tilacoides. Aquí hemos dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6 granas.
Pero hay muchas más. Esa es una representación. Ese es un modelo de cómo podría ser un cloroplasto, con su propio ADN, sus propios ribosomas. El estroma, fase oscura. Discos tilacoides, fase luminosa. Ahí se va a capturar la luz, ahí se va a descomponer el agua y de ahí se va a liberar el oxígeno. En la fase oscura del estroma sucede la elaboración de glucosa. Ahí se va a capturar ¿qué? El dióxido de carbono. Fase oscura, dióxido de carbono. Fase luminosa, el agua. Libera oxígeno, fase luminosa. Grana, fase luminosa. Usa agua, fase luminosa. Luz, fase luminosa. Ciclo de Calvin, fase oscura. Elaboración de glucosa, fase oscura. Captura de CO2, fase oscura. En el estroma. Ajá. Vamos a representar acá, mira, una partecita de un disco tilacoide. Este es el esquema de un disco tilacoide. Entonces, lo que está acá es disco tilacoide. El disco tilacoide está hecho de membrana, igual que la membrana celular, membrana lipoproteica. Tiene bastante lípido y también, ¿qué cosa tiene? Proteínas y otras moléculas ahí incrustadas, digámoslo así. Mira que todo esto es membrana. Esto es membrana. Todo esto es membrana. Acá hay fosfolípidos. Mucho fosfolípido. Mira ahí. Hay más lípido que proteína. En la membrana externa de la célula hay más proteína que lípido. Acá hay más lípido que proteína. Y así todo. Por acá también, ¿no? Fosfolípido, mira ahí, fosfolípidos. Recuerda que siempre los ácidos grasos están hacia adentro, ¿no? Como te repito, es una simple representación. Todo sería la membrana del disco tilacoide. Este disco tilacoide lo hemos sacado de acá. Lo hemos mirado. Es un modelo en realidad. Nadie ha visto el fosfolípido. O sea, ese es un modelo. Un modelo construido a partir de estudios inferenciales. Se debe una muestra y se construye un modelo. ¿De qué moléculas presenta? El disco tilacoide tiene pero moléculas complejas que recién se han descubierto al finales del siglo XX. Este proceso es demasiado complejo. Entonces, para hacer la fotosíntesis es demasiado complejo. Y esta primera etapa es quizá la etapa más desconocida, porque ahí se transforma energía luminosa en energía química. Hay una especie de estímulo de la luz y liberación de electrones. Un efecto fotoeléctrico. ¿Efecto fotoeléctrico es eso? ¡Pah! Se liberan electrones. En ese caso, se necesitan varias moléculas que están ahí. A ver, estas moléculas que están acá de verde se llaman fotosistemas. Los fotosistemas son antenas que capturan luz. ¿De qué están formados? De pigmentos. Siendo el más importante, la clorofila. Ya. Pero tienen otros pigmentos llamados accesorios. Acá hay pigmentos. Hay pigmentos anaranjados, carotenos, hay pigmentos amarillos, que son accesorios. Todos los pigmentos capturan la luz y la transfieren hacia la clorofila, que es la molécula diana, ¿no? Ahí se llega. Entonces, la clorofila va a liberar electrones. Si solo hubiera clorofila, no sería tan, digamos, excitable. Las otras moléculas ayudan a eso. Carotenos, xantófilas, por ejemplo. Entonces, vamos a poner ahí muchos pigmentos. Hay dos fotosistemas. Fotosistema 2, o también llamado P680. Fotosistema 1, también llamado P700. Ese es el valor del pico máximo de longitud de onda que va a capturar. La luz que se utiliza en la fotosíntesis, bueno, la luz que nosotros vemos, tiene está en un rango de 400 a 700 nanómetros. El de 400 es el violeta, el de 700 es el rojo lejano. Ondas más pequeñas que el ultravioleta, o que el violeta forman la llamada radiación ultravioleta, más pequeñas, de más frecuencia y de menor longitud. Ondas más grandes que el rojo forman el infrarrojo, de menor frecuencia pero de mayor longitud. El rojo es el color más, digamos, más efectivo ¿para qué? Para capturar la luz y hacer fotosíntesis. Por eso en los laboratorios se utiliza ¿qué cosa? Se utilizan focos rojos para hacer fotosíntesis experimental. ¿Qué te parece? Entonces, eso sucede ahí. Estas moléculas que están acá son proteínas o lípidos. Esta proteína Z que ayuda en la ruptura del agua. Plastocianina es una proteína que contiene cobre
citocromo BF, son dos citocromos que contienen hierro. La plastoquinona, que contiene que es proteína, no, que es un lípido. Este es un lípido. Ajá. Plastoquinona es un lípido, es un terpeno. Es un terpeno. Listo. Entonces se activa también con el transporte de electrones. Otra proteína con hierro, ferredoxina. Esta proteína que tiene forma así de un honguito es una proteína, un complejo proteico llamado ATP sintasa, que permitirá la síntesis de ¿qué? Del ATP. ATP sintasa, así se llama. Ya, esta que está acá. Ahí está. Esa proteína permitirá el paso de protones. Observa cómo sucede el asuntito. Bueno, esas son las moléculas que se necesitan ahí. Proteína Z, plastocianina, citocromo BF, plastoquinona, fotosistema 1, ferredoxina, ATP sintasa. De eso se trata, de que los fotosistemas capturen la luz, se liberen electrones por el efecto que te conté, fotoeléctrico, y que se muevan a través de esta cadena. Observa cómo son los pasos. Nada del otro mundo. Cuando la luz llega a los fotosistemas, se liberan electrones. Eso se llama fotoexcitación. Liberación y transporte de electrones a través de estas moléculas que transportan a los electrones. En este paso también se puede formar moléculas de ATP. Acá se llama fosforilación. Cuando el electrón sale y se va, la formación de ATP se llama fosforilación acíclica, iniciada por el fotosistema 2. Cuando solo actúa el fotosistema 1, el electrón puede dar vueltas por acá. Va a formar ATP en una fosforilación llamada cíclica. Cuando da vueltas, como un ciclo se llama cíclica. Pues. Es un proceso adicional, pero que permite también esa fase, ¿no? Esa primera etapa. Fotoexcitación. También le llaman fotooxidación. Porque la molécula va a perder electrones, se está oxidando. Pues. La clorofila y otros pigmentos. Observa, el segundo paso, el agua ya ha entrado. Gracias a este proceso y con la activación de la proteína Z, el agua se rompe. Se descompone, se llama fotólisis del agua. Los electrones ingresan al fotosistema 2, y recuperan los que perdió la clorofila. ¿Qué te parece? Se van y recuperan de este lado. Los hidrógenos se quedan acá en este espacio, llamado espacio tilacoidal. Esto que está acá es la lámina del disco tilacoide, la membrana del disco tilacoide. Membrana tilacoidal. Este es el espacio tilacoidal. El oxígeno del agua va a ser expulsado. Vamos a poner acá medio oxígeno. ¿Por qué medio? Para balancear el asunto. No es que se vaya media molécula, ¿no? 2 hidrógenos, 2 electrones, medio oxígeno que se expulsa. Este oxígeno nosotros respiramos. Observa el hidrógeno, pasa por acá con fuerza. Por esa ATP sintasa. Eso se llama fuerza protonmotriz. ¡Pum! Pasa. Se forma ATP. Pero ¿qué es lo que sucede antes? Los hidrógenos que vienen por este lado, ¿por qué son capturados? Por una coenzima que está presente en esta zona. Se llama NADP, niacina, adenina, dinucleótido fosfato. Ese NADP que está aquí oxidado es reducido por los electrones y el protón y forma ¿qué? NADPH. NADP es oxidado, NADPH reducido. ¿Qué hace? Estos hidrógenos, ¿dónde lo va a llevar? Hacia la fase oscura. Los hidrógenos no van solos. Digamos que es un transportador de protones. Captura, entrega. Captura, entrega. No se queda con los hidrógenos en NADP. Eso se conoce como fotoreducción. Se forman 12 NADPH, que se van a utilizar en la fase oscura. Finalmente, el paso de protones, esa fuerza protonmotriz, permite que ADP se una con fosfato y forme ¿qué? ATP, en presencia de este complejo enzimático llamado ATP sintasa. Se llama fotofosforilación. Se forman 18 ATP. En resumen, ¿cuáles son los episodios de la fase luminosa? Fotoexcitación de las clorofilas de los fotosistemas por acción de la luz. Transporte de electrones. Fotólisis del agua, que es la ruptura del agua, liberándose ¿qué? El oxígeno. Fotoreducción, que es la formación de ¿qué? 12 NADPH más H. Miren, son 2 hidrógenos. Algunos también le ponen NADPH2 o simplemente NADPH.
pero son 2 hidrógenos por cada NADP. Fotofosforilación se forma 18 ATP. Estos 2 componentes se usarán en la siguiente etapa.